Hola, muy buenos días, chicos y chicas. Hoy es jueves 21 de mayo y en la asignatura de Ciencias Sociales estábamos viendo la unidad didáctica número 8, Europa en el mundo. Y vimos que una parte muy importante de Europa era la Unión Europea. Teníamos que haber diferenciado lo que era el continente europeo y, por otra parte, la Unión Europea. Dentro de esa Unión Europea, uno de los países miembros es España, nuestro país. Y precisamente en la lección de hoy nos vamos a centrar en qué papel juega y algunas características que vamos a ver a continuación. Una vez que ya conocemos la diferencia entre el continente europeo y la Unión Europea, y además conocemos también las instituciones de la Unión Europea, ya podemos ver qué papel juega España en la Unión Europea. Sabéis que España es un país del continente europeo desde siempre. En cambio, no desde siempre España es un país de la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea no está creada desde siempre, sino que se ha creado en el último siglo. Así que vamos a conocer desde cuándo España forma parte de la Unión Europea. Y otra de las preguntas que nos vamos a plantear en esta lección es qué consecuencias, tanto positivas como negativas, ha tenido para España formar parte de la Unión Europea. La primera pregunta era cuándo entró España en la Unión Europea y desde 1962, es decir, si la Unión Europea se creó en 1957, aunque como sabéis no recibía el nombre de la Unión Europea todavía, sino que era Comunidad Económica Europea, de ahí las siglas CEE. Pues como sabéis, desde 1957, 5 años más tarde, en 1962, España ya solicitó formar parte de ella. Pero si recordamos, quien gobernaba en España en esta época era la dictadura franquista, por lo que eso era un gran impedimento para la Comunidad Económica Europea, ya que uno de sus requisitos es que el país fuese democrático y no una dictadura. Por ello, la Comunidad Económica Europea rechazó a España su pertenencia a la Unión Europea, a la Comunidad Económica Europea en ese momento. Entonces, realmente, ¿desde cuándo entró España en la Unión Europea? Bueno, pues unos años más tarde, en 1977, España volvió a intentarlo. Pero ya en este año las cosas habían cambiado en España y ya no era una dictadura. España ya era un país democrático, ya se había acabado la dictadura franquista, por lo que antes era el impedimento para que España pudiese formar parte de la Comunidad Económica Europea ya no existía. Y efectivamente, la Comunidad Económica Europea accedió y dejó que España formara parte, pero estas negociaciones duró 9 años, así que cuando realmente España comenzó a formar parte de la Unión Europea, o Comunidad Económica Europea en su momento, fue en 1986, por lo que España cumple este año 34 años como miembro de la Unión Europea. Y la segunda pregunta es, ¿qué consecuencias ha tenido para España formar parte de la Unión Europea? Y ya hemos avanzado anteriormente que hay unas consecuencias que son positivas y otras que no lo son tanto. Entre las consecuencias positivas nos encontramos que España tuvo una gran transformación para bien económica, social y política. Y, por ejemplo, algunas de estas transformaciones son consecuencias de que la Unión Europea dispone de unos fondos económicos, es decir, dinero, ¿vale?, que permite a cada país mejorar su infraestructura. Entonces España desde entonces ha mejorado, por ejemplo, sus carreteras, sus autovías, sus aeropuertos, también las vías ferrocarriles, entre otras muchas cosas. Además, por ser miembro de la Unión Europea, España posibilita a sus ciudadanos europeos el desplazarse libremente por ella o también el vivir en cualquier país de la Unión Europea, trabajar o estudiar. En cambio, la Unión Europea
tenía unas exigencias con sus países miembros. Por ejemplo, una de ellas, una de las exigencias más fuertes, era que el país transformara toda su industria para hacerla más competente. En principio esto puede parecer que es bueno, y lo es, pero también tienen algunas consecuencias negativas, y es que si se tuvo que transformar toda la industria, pues hubo empresas que tuvo que cerrar ya que no eran lo suficientemente competentes para la Unión Europea. Además, otra consecuencia negativa que tuvo era que Europa impuso unas cuotas y estas cuotas limitaban la producción de hortalizas, de leche, de aceituna y uva, por lo que el sector primario, que se dedica a esta agricultura, tenía limitada su producción. Una vez que ya hemos comprendido el funcionamiento de España en la Unión Europea y cómo repercute esto en ella, creo que somos capaces para realizar la tarea que propongo a continuación, que como ya sabéis y como venimos haciendo asiduamente, realizamos el esquema de la página 122 que acabamos de exponer. Además, quiero que leáis el saber más de la página 123 y que la comprendáis. Así que nada más, os animo como siempre a consultar todas vuestras dudas a través del correo electrónico y también os animo a que realicéis la tarea con toda vuestra motivación. Así que me despido, un besito y a trabajar.